Hola amigos, bienvenidos todos a mi canal. Hoy hablaremos de una confesión de Engin Akyürek, uno de los nombres más caballerosos de la televisión turca, que ha dejado a todos en shock. Como saben, él es un artista que siempre protege su vida privada como una fortaleza y no expresa sus sentimientos fácilmente. Sin embargo, según la información surgida en las últimas horas, el famoso actor finalmente liberó esa gran carga que llevaba dentro por años. Esta historia, que comienza con la frase "fui injusto con ella", ha creado un efecto de tsunami en el mundo del espectáculo. Si quieren conocer todo el trasfondo de esta impactante confesión, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. Ahora, nos sumergimos juntos en los detalles de ese profundo dolor en el corazón de Engin Akyürek y su arrepentimiento años después. Todos sabemos muy bien qué camino tan cuidadoso y medido siguió Engin Akyürek mientras subía los escalones de su carrera. Pero, al parecer, hay un nombre muy especial que quedó a la sombra de estos años de éxito y que no ha podido olvidar de ninguna manera. Esa confesión que salió de su boca mientras se desahogaba con su círculo cercano tiene, en realidad, el carácter de una disculpa pública. Decir "en el pasado fui muy injusto con alguien y el remordimiento no me deja en paz" sumió a sus fans en un profundo silencio. Todo el mundo ha comenzado a debatir con curiosidad quién es esta persona y en qué situación Engin actuó de manera injusta. Nosotros decidimos ir tras esta misteriosa declaración y revolver las estanterías polvorientas del pasado para ustedes. En realidad, todo pudo haber comenzado con un punto de inflexión hace años, cuando la popularidad de Engin estaba en su cima. Si fue víctima de la ambición o de malas orientaciones en aquel entonces es algo que se vuelve a poner sobre la mesa con su confesión de hoy. Que una persona exprese su arrepentimiento de forma tan clara años después demuestra cuán grande fue la magnitud del evento. Mientras decía "fui injusto con ella", esa expresión triste en sus ojos no era solo una frase, sino el cierre de una era. En los pasillos de la prensa rosa se cuestiona si este nombre es una antigua compañera de reparto o una amante que pasó silenciosamente por su vida. Este impactante desarrollo no tardó en convertirse en el tema más comentado y con más teorías en las redes sociales. Según las afirmaciones, Engin Akyürek podría haber tomado algunos pasos secretos recientemente para compensar esta injusticia del pasado. Se dice que quizás intentó derretir el hielo con una llamada telefónica o tal vez con un mensaje enviado indirectamente a través de terceros. Sin embargo, hay errores que, con el paso de los años, pueden hacer que su reparación sea casi imposible de lograr. ¿Por qué el famoso actor sintió la necesidad de hacer esta declaración justo ahora es otro gran signo de interrogación? Quizás con la madurez que trae la edad, comenzó a creer que finalmente ha llegado el momento de ser honesto consigo mismo y con el público. Nosotros continuamos nuestra guardia para capturar las pistas que unirán a los protagonistas de esta historia. Es admirable que una estrella que siempre ha proyectado una imagen perfecta acepte sus propios errores de manera tan abierta. Pero en la otra cara de la moneda se encuentra la realidad de lo que siente hoy la persona que sufrió esa injusticia. Esta confesión de Engin traerá alivio o volverá a sangrar viejas heridas que estaban destinadas al olvido. Mientras todos en el mundo del espectáculo hacen predicciones sobre ese nombre, el hecho de que Engin Akyürek mantenga el silencio estimula aún más la curiosidad. La frase "fui injusto con ella" parece ser, más que una confesión, un intento de reconciliación que llega muy tarde. Veamos si en los próximos días la identidad de esta persona misteriosa saldrá completamente a la luz. Muchos de nuestros seguidores, al discutir este tema en las redes sociales, se dividieron entre los que creen en la sinceridad de Engin y los que piensan que es tarde. Algunos fans dicen, es humano, reconocer su error es una virtud, mientras que otros señalan la gravedad de la supuesta injusticia cometida. ¿Realmente se cometió una injusticia que pudo costar la vida de alguien o afectar su carrera de manera permanente? Las respuestas a estas preguntas están guardadas solo en la mente de Engin y en el corazón de esa persona misteriosa. Nosotros intentamos presentarles el cuadro más preciso uniendo cada pequeña pista que alcanzamos a encontrar. Tras esta impactante confesión, parece que la agenda del espectáculo no podrá enfocarse en otro tema por mucho tiempo. Entonces, ¿esta injusticia tuvo que ver con el final trágico de una historia de amor o con el borrado de una amistad de un solo trazo? Que un nombre conocido por su lealtad como Engin Akyürek haga tal confesión nos hace sentir el peso de lo vivido. Los discursos del estilo "era joven, cometí errores pero no pude olvidar aquella injusticia" siempre generan un gran eco mediático. Quizás detrás de un gran escándalo ocurrido en aquella época, hubo alguien a quien Engin no protegió al quedarse callado.
Ahora vemos ante nosotros el retrato de una estrella mundial que paga el precio de aquel silencio con su conciencia. Cada detalle nos acerca un paso más a esa gran verdad que permanecía en la oscuridad. Si han llegado hasta esta parte del vídeo conmigo, amigos, se habrán dado cuenta de lo profundo que es este tema. Este movimiento de Enjina-Kürek podría cambiar no solo su propia vida, sino también muchos equilibrios dentro de la industria. La persona a la que dice le hice una injusticia podría ser alguien que todavía está a la vista del público y que se siente sacudido por esta confesión. ¿Qué creen que podría estar buscando Enjin con esto? ¿Es solo un desahogo o un nuevo comienzo? Por favor, no olviden escribir todas sus teorías y pensamientos sobre esta confesión abajo en la sección de comentarios. Cada uno de sus comentarios nos iluminará para resolver este misterio y hará crecer nuestra comunidad. Según lo que se comenta tras bambalinas, tras esta confesión ya se han empezado a abrir algunos cuadernos viejos del pasado. El hecho de que algunos nombres famosos hicieran publicaciones significativas después de esta declaración de Enjin dirige las flechas hacia ciertas direcciones. Aunque Enjina-Kürek no dio nombres, los ojos agudos del mundo del espectáculo no tardaron en establecer las conexiones lógicas. La frase «fui injusto con ella» parece ser, en realidad, la primera pieza de un efecto dominó que apenas comienza. Con esta confesión, muchos eventos oscuros del pasado volverán a iluminarse y las verdades saldrán una a una. Como los seguidores más cercanos de este proceso, les transmitiremos cada novedad al instante. Recuerden que su apoyo es nuestra mayor motivación para continuar con este tipo de contenido exclusivo y análisis profundos del espectáculo. Si hay alguien que todavía no se ha suscrito a nuestro canal, ahora es el momento, presionen ese botón rojo y únanse a nuestra familia. Mantengan sus notificaciones activas para no perderse el remordimiento de Enjina-Kürek y las consecuencias de esta gran confesión. Continuaremos investigando, verificando y trayendo para ustedes las noticias más precisas y sensacionales. Esta historia no terminará aquí, al contrario, se volverá más compleja con la inclusión de nuevos nombres en el proceso. Muchas gracias de antemano por su apoyo, qué bueno que están aquí. Este arrepentimiento que llega años después nos da mensajes que son, en realidad, una lección de vida para todos nosotros. No importa cuán exitoso o famoso seas, una injusticia del pasado puede seguirte como tu propia sombra. Esta salida honesta de Enjina-Kürek pasará a la historia quizás como una de las escenas más valientes de su vida real. Aunque decir «fui injusto con ella» signifique arriesgar toda una carrera e imagen, él eligió escuchar la voz de la verdad. Ahora todo el mundo espera las reacciones y los posibles enfrentamientos que vendrán tras esta honestidad. Nosotros hemos puesto bajo seguimiento cada momento de este enfrentamiento para ustedes. ¿Creen que Enjina-Kürek irá al lado de esta persona misteriosa para pedirle perdón cara a cara, o es esta confesión solo un discurso mediático? No olviden darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos para incluirlos también en esta discusión. Cada me gusta permite que este tipo de contenido realista y centrado en lo humano llegue a más personas. Nuestro objetivo no es solo chismear, sino intentar comprender las historias humanas detrás de estos eventos. Por eso, siguiendo nuestro canal, pueden ser testigos de la versión más transparente del mundo del espectáculo. En nuestro próximo vídeo, enumeraremos uno por uno los nombres que se piensa son los destinatarios de esta confesión. Por ahora, estas son las notas de este impactante arrepentimiento que llegan desde el entorno de Enjina-Kürek, pero solo estamos al comienzo de la tormenta. La agenda del espectáculo se está reescribiendo con esta confesión y las piezas están empezando a moverse de su lugar. La frase «fui injusto con ella» quedó grabada en la memoria y este tema no se cerrará hasta que aparezca esa mujer o hombre misterioso. Pueden considerarse afortunados de estar con nosotros en este viaje cautivador, porque aquí se hablará de todas las verdades. Gracias de nuevo por ver nuestro vídeo, nos vemos en los comentarios, cuídense mucho. Finalmente, no olvidamos que este tipo de noticias sensacionales siempre tienen una dimensión ética que debemos respetar. Esta confesión de Enjina-Kürek podría pasar a la historia del espectáculo como el momento más humano del año o podría encender la mecha de una gran crisis. Nosotros prometemos evaluar ambas posibilidades y presentarles la información más equilibrada e impactante. Tan pronto como haya un nuevo desarrollo, estaremos nuevamente en sus pantallas con nuestros vídeos instantáneos. Quédense con el mundo del espectáculo, quédense con la verdad, pero lo más importante, quédense con nosotros, queridos amigos. Les deseo a todos un día maravilloso, lleno de felicidad, paz y búsqueda de la verdad.
Nos vemos en nuestra próxima noticia bomba. Adiós y no se priven de las noticias del espectáculo. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta al vídeo y compartir sus pensamientos, amigos. Sus ideas son más importantes para nosotros que cualquier otra cosa. Hasta el próximo vídeo, adiós.